Qué bendición tan grande es poder estar llegando hasta cada uno de sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy Dios tiene algo especial para tu vida. Así que yo te invito a que dispongas tu corazón y le preguntes al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres hablar hoy? ¿Qué esperas de mí, Señor, a través de esta palabra que tú me vas a hablar? Así que vamos al libro de Lucas, en donde estamos haciendo un seminario que le hemos llamado Cuando Jesús aparece. A ver, diga conmigo: cuando Jesús aparece. ¿Qué sucede? ¿Qué entorno debe haber? ¿Qué cosas ocurren en nuestras vidas cuando Jesús aparece en nuestro camino? Así que Lucas 24:13 dice la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de un requisito que veo en la palabra para que Jesús se aparezca en nuestras vidas, y es aprender a trabajar en equipo. La Biblia dice que iban dos de sus discípulos desde Jerusalén hasta una aldea llamada Emaús, y ellos iban compartiendo entre sí de las cosas que habían ocurrido en los últimos días. Y cuando ellos iban caminando juntos, se apareció Jesús. O sea, Jesús se aparece en nuestra vida cuando caminamos juntos. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. O sea, para Dios es necesario que nos pongamos de acuerdo si queremos tener su presencia en nuestras vidas. Ahora, no necesariamente tienes que ser casado o casada para que Dios venga a tu vida. Puede ser con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, con tu hija, con tu compañero del trabajo, con tu hermano de la iglesia, pero Dios quiere que trabajemos en equipo. Por eso envió a los discípulos de 2 en 2, luego formó los equipos de 12 y luego, dice la Biblia, los mandó a los 70 mismos a predicar la palabra. O sea, el Señor quiere que trabajemos en equipo, por ministerios, por barcas, por equipos matrimoniales y familiares. Así que yo te quiero invitar hoy, si tú todavía no has trabajado en equipo, a que te involucres en una barca para que trabajes en equipo para el reino de los cielos. Si tú quieres ver la presencia de Dios, no sigas solo, forma un equipo de trabajo y allí vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Y luego dice la Biblia que ellos no lo reconocieron cuando Jesús se les apareció, porque sus ojos estaban velados
para que no le conociesen. Y esto nos muestra cuántas veces en nuestra vida podemos haber estado al lado de nuestro Señor Jesucristo y no lo hemos reconocido. La Biblia dice que lo reconocieron hasta el final de su encuentro cuando partió el pan, pero al principio ellos no lo reconocieron. Así que yo te invito a que estés con tus ojos abiertos, con tu corazón dispuesto, a que estés con esa antenita espiritual activada para que cuando Dios aparezca en tu vida, tú inmediatamente te des cuenta que Dios está hablando a tu vida. Hoy Jesús está a tu lado y hoy Jesús está hablando a través de esta palabra a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tu barca. Prepárate porque Dios te quiere decir algo más, algo que edifique tu vida. Y dice la Biblia que entonces el Señor les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y hace 8 días cerrábamos viendo un estudio de varias universidades en donde muestran que el mal psicológico más grande que afecta hoy a la raza humana se llama la tristeza. La tristeza hace que muchas enfermedades vengan sobre la vida de una persona y activa la enfermedad. La tristeza es una puerta para la enfermedad. Así que no hay nada que suba más las defensas que estar alegre. La Biblia dice que un corazón alegre hermosea el rostro. Y también la palabra de Dios habla que Dios viene para sanar nuestras enfermedades y dolencias. Y si nosotros estamos con un corazón alegre, no hay enfermedad que pueda penetrar, ni virus que pueda traspasar nuestro corazón. Amén. Entonces vamos ahora al versículo 18, que es el que nos ocupa, el 18 y el 19 en el día de hoy. Y dice la palabra: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y para poder continuar es necesario saber quién era Cleofás. En la Biblia menciona 2 veces el nombre de Cleofás. Y cuando en la Biblia se menciona un nombre como una identidad de una persona, por ejemplo, cuando se habla de Pedro, pues no hay necesidad de que digan ni su apellido ni quién era, porque Pedro era único. Lo mismo sucede con Cleofás. Cleofás es conocido aquí en la palabra de Dios y dice como uno de los 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús. Y dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Grabemos ese nombre, Cleofás. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, y vamos a leerlo bien despacio porque allí vamos a encontrar nuevamente el nombre de Cleofás. Y dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, la Virgen María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces, ¿quiénes estaban según este verso de Juan 19, 25 junto a la cruz? Entonces, estaban María, la mamá de Jesús. Estaban la hermana de la mamá de Jesús, o sea, una hermana o una hermanita de la Virgen María. Luego dice, María, mujer de Cleofás, después de una coma que aparece allí. O sea, está describiendo quién era esa hermana de María
o de la Virgen María. Y dice María, la mujer de Cleofás. Y también dice, y María Magdalena. Entonces son 3 Marías que estaban a los pies de la cruz junto al apóstol Juan, que justamente es el que está relatando esa historia. Ahora, para entenderlo mejor, voy a leer la versión traducción del lenguaje actual de ese mismo versículo 19:25 de Juan. Dice: cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás y tía de Jesús, y María Magdalena. Entonces, la esposa de Cleofás era hermana de la Virgen María. O sea, esa María era tía de Jesús de Nazaret. O sea que Cleofás era tío político, o sea, el esposo de la tía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos, lo que dice allí la Biblia era que estaban en Jerusalén para la Pascua, justo para el tiempo en que Jesús fue crucificado. Y a los pies de la cruz del Calvario estaba María, la mujer de Cleofás, con María, la hermana que es la madre de Jesús, y con María Magdalena. Las 3 estaban allí acompañando a Jesús mientras él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Eso quiere decir muy seguramente que en ese lugar o en esa ciudad de Jerusalén también estaba Cleofás, o sea, el esposo de María, la tía de Jesús. O sea, ellos dos fueron a la Pascua, fueron a acompañar a Jesús en ese momento, y también les correspondió acompañarlo en el momento de su muerte. Luego pasaron 3 días desde que Jesús murió y terminó el día Shabbat. Y terminado el Shabbat, entonces ya después de esto, ellos se devolvieron a casa. Y lo que entiendo yo, que muy seguramente es que los 2 discípulos que iban camino a Emaús eran Cleofás y su esposa. Porque no se iba a ir Cleofás para Emaús dejando a su esposa en Jerusalén. O no iba a haberse ido la esposa de Cleofás y dejarlo para que él se fuera después. Ellos iban acompañados los 2 a su casa o al lugar donde vivían en Emaús. Entonces, sacando esto como una conclusión, podemos decir que muy probablemente estos 2 discípulos del Señor que iban camino a Emaús eran un matrimonio conformado por la tía y el tío de Jesús de Nazaret. O sea, un matrimonio. Y aquí esto sí que me llama la atención, porque es importante hoy hablarle a los matrimonios. Y quiero hablarle a los matrimonios que hoy están escuchando esta palabra. Qué importante es que cuando nosotros vamos por el camino, invitemos a Jesús de Nazaret a estar con nosotros. Un matrimonio que ha recibido la bendición de Dios en su casa, en su matrimonio, tiene lo más importante, que es la presencia de Dios en su vida. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, Dios quiere que todos los matrimonios vayan a recibir la bendición de Dios en su vida matrimonial. Que no estén sin la bendición de Dios en sus hogares. Acuérdate de una cosa:
si tú por alguna razón estás conviviendo con tu pareja y no has ido al altar a recibir la bendición de Dios, entonces tú estás cerrando la puerta para que Jesús entre, para que no pueda entrar Jesús. ¿Quieres que Jesús entre en tu hogar? Entonces recibe la bendición de Dios en tu matrimonio. Aquí lo que yo puedo detectar en esta aparición de nuestro Señor Jesucristo es que el Señor vio un matrimonio en donde Él es el centro de sus vidas, el tema de conversación. Así que si en tu casa, con tu esposa, tú no estás hablando de Jesús, yo te invito a que hables con ella acerca de Jesús, a que juntos se pongan de acuerdo e inviten a Jesús para que sea el rey de sus hogares, para que puedan transmitir a sus hijos y a sus generaciones esa bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú aún no has recibido la bendición de Dios en tu matrimonio, no esperes que tus hijos vayan a ir al altar un día a recibir la bendición de Dios. Yo sé que hay varias personas que hoy me están escuchando que aún no han obedecido en dar este paso del matrimonio. Y quiero decirles que no importa que estemos viviendo en tiempo de aislamiento, tú puedes capacitarte y hacer los trámites de tu matrimonio. Hemos realizado matrimonios virtualmente y están en este momento varias parejitas preparándose para recibir por internet la bendición de Dios en su matrimonio. Algunos pastores también me pidieron permiso en las ciudades para hacer matrimonios virtuales y hemos autorizado la realización de los matrimonios virtuales. No hay excusa, mis amados, no hay excusa para recibir la bendición de Dios en tu familia. Tú no puedes continuar sin la cobertura divina en tu familia, en tu hogar. Tú no puedes continuar dejando esa herencia a tus generaciones, porque los hijos, escúchenme bien, jamás harán algo que no hayan visto a sus padres hacerlo primero. Así que si tú quieres que Dios esté en tus generaciones y en la familia de tus hijos, tú tienes que dar ejemplo recibiendo la bendición de Dios en tu matrimonio. Pedirle perdón a Dios, cortar toda maldición que pudo pasar por desobediencia a tus generaciones, pero dar el ejemplo para que tus hijos sigan tus pisadas, mis amados. Era un matrimonio. Los que iban camino de Emaús era una pareja matrimonial, muy probablemente tíos de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Y entonces el Señor les aparece y les dijo, porque ellos le preguntan, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y mire lo que le dice el Señor. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, como si Él no supiera lo que había pasado. Porque muchas veces el Señor nos hace preguntas para sacarnos una respuesta que salga del corazón y que también le satisfaga al Señor. El Señor lo que estaba esperando aquí era que de la boca de esos dos discípulos saliera una declaración de fe. Y mire la declaración que provocó nuestro Señor Jesucristo en esta pareja. ¿Qué cosas? Le dice el Señor. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, lo que el Señor estaba produciendo en ellos era una confesión acerca de su fe en Jesús de Nazaret. Y gloria a Dios, ellos
ellos habían creído, aunque estaban tristes y aunque dudaban y aunque tenían muchas dificultades, ellos sacan por su boca una declaración de fe poderosa. Lo primero es que dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Y aunque el Señor Jesucristo, el nombre que normalmente recibe no es el nombre del profeta Jesús, sin embargo sí es mencionado en la Biblia Jesús como profeta. Y quiero leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. O sea, desde el libro de Deuteronomio, Moisés ya había mencionado al pueblo de Israel que Dios Padre iba a levantar otro profeta al final, o sea, pasados los siglos, iba a levantar otro profeta como él, o sea, como libertador. Otro profeta que traería la palabra de Dios para el pueblo. Y es justamente Moisés el primer profeta que trae la palabra al pueblo de Israel desde el monte Sinaí, cuando trae las tablas de la ley, y luego Dios le muestra toda la ley. Es Moisés quien escribe el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, que es llamada la ley. Moisés es el primero en declarar la palabra de Dios al pueblo. Eso es un profeta. Un profeta es el que va a la presencia de Dios, recibe la revelación de Dios y viene y la declara al pueblo. Por eso yo les he enseñado, iglesia, que todas las personas que buscan la palabra de Dios, la dirección de Dios y predican la palabra de Dios son profetas o están declarando palabra profética, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra profética a la cual hacemos bien nosotros en estar atentos son las sagradas escrituras, o sea, la Biblia. La Biblia es la profecía que debemos declarar todo el tiempo. No te preocupes por decirle a la gente qué le va a pasar en el futuro. Declárale la palabra, que Dios mismo les dirá lo que va a pasar en su futuro. Pero justamente el Señor Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra hace 2000 años, 1600 años después de Moisés, justo el Señor Jesucristo lo que hace es declarar lo que Dios dice. Y por eso el Señor hace referencia y dice: antes os fue dicho, pero yo os digo. O sea, completando la palabra, ajustando la palabra de Dios al pueblo. Jesús es la palabra revelada. Jesús es el verbo o la palabra hecha carne. Entonces podríamos decir que lo más parecido a Jesús que hay aquí en el planeta Tierra se llaman las Sagradas Escrituras. Si tú quieres honrar algo o a alguien, honra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Jesús encarnado, Jesús hecho carne, el verbo hecho carne. En el principio estaba la palabra, y la palabra o el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice Juan 1:14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ese verbo hecho carne se llama Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret es el profeta
por excelencia en las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando Moisés está hablando y cuando en el libro de Hechos se relata el episodio de Moisés, dicen, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Por eso el Señor dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras todo el tiempo están hablando de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces, Jesús es ese varón profeta que están hablando Cleofás y su esposa en el camino. Dice, de Jesús de Nazaret, varón profeta. Y luego dice ahí en la palabra, poderoso en obra y en palabra. Y aquí me llama la atención que hay dos frentes en los que el Señor como profeta era poderoso. La primera es en obra. Y también me llama la atención que primero venga la palabra obra antes que palabra. Porque Jesús, como profeta, como hijo de Dios, como ser humano, fue un hombre íntegro. Un hombre que su vida era idéntica a su mensaje. O sea, nunca Jesús dijo algo que no vivió. Jesús no es como aquellos que predican y no aplican. Jesús, su vida, su comportamiento, sus palabras, sus pasos fueron idénticos a su mensaje. Por eso el mensaje de las bienaventuranzas es considerado el mensaje más sublime que existe. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo las bienaventuranzas, en ese momento, dice la Biblia, descendió del monte y ¿qué hizo de ahí en adelante? Comenzó a vivir paso a paso cada una de las palabras que él declaró en el sermón de la montaña. Gloria a Dios. Ahora vamos allí a ver por qué el Señor como profeta era poderoso en obras. Y lo primero que yo observo aquí es que todas las cosas que el Señor hizo tenían un poder en sí mismas porque era su propia palabra actuada. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros los seguidores del Señor? Porque tú y yo lo que somos seguidores e imitadores de Cristo. O sea, no puede ser posible que tú te llames cristiano y tú no seas un imitador de Cristo. Porque si no, entonces no serías fiel a tu declaración de fe. Si tú eres un cristiano, tú tienes que imitar a Jesús. Y lo primero que yo observo es que Dios te pide que tú seas una persona que todos los días vive conforme a la palabra de Dios. Que no eres una persona de doble ánimo. Que eres una persona que en tus obras está reflejando lo que Dios ha hecho en tu corazón. Si Jesús cambió tu vida, si Jesús cambió tus ojos, entonces que se note en tus miradas la santidad de Dios. Si Dios cambió tus ojos, tú no puedes seguir viviendo con esos ojos cargados de adulterio. Ojos que no se sacian de pecar, dice la palabra. Si Jesús cambió tus palabras, tú no puedes seguir teniendo conversaciones negativas, sucias,
con vulgaridades. Si Jesús cambió tus palabras, tú tienes que cambiar tu manera de hablar. Por eso el Señor le dice a los discípulos: ¿y qué pláticas son esas? Porque a través de la conversación se notaba que ellos habían permitido el ingreso en sus vidas del espíritu de tristeza. Pero hay personas que en sus vidas no solamente tienen espíritu de tristeza, sino contaminación en sus vidas, en sus palabras. Hablan vulgaridades, no han arrancado esa antigua manera de hablar de sus vidas, no han llenado su corazón de la palabra de Dios para que ahora por su boca salga la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia que entre nosotros debemos hablar con cánticos espirituales, con salmos, con himnos. O sea, nuestra palabra tiene que ser una palabra limpia, pura, sin mancha. No podemos estar permitiendo esas malas conversaciones. La Biblia dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es necesario cambiar nuestra manera de hablar para que comencemos a hablar al estilo de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era poderoso en obra. O sea, primero hacía las cosas y luego las hablaba. Jesús vivía una vida íntegra para poder predicar la palabra. No puede ser posible que tú tengas una vida doble y tú hables la palabra de Dios o prediques la palabra de Dios, porque el poder del profeta está no tanto en la palabra que declara, sino que esa palabra haya sido precedida por una obra íntegra, por un comportamiento íntegro. Entonces, un verdadero cristiano se muestra con la vida. Alguien decía que debemos vivir o predicar de tal manera que si es necesario también hablemos. O sea, la mejor forma de predicar la palabra es siendo un esposo ejemplar, es siendo un hombre íntegro como padre, irreprensible, un hombre fiel, un hombre apasionado por Cristo, un hombre que le da lo mejor a Jesús. Si tu vida es una vida íntegra cada día, todos los que están a tu alrededor lo van a ver. Y si es necesario, entonces predícale la palabra con tu boca. Pero la mejor forma de predicar la palabra de Dios es con los hechos. Un cristiano se conoce por su manera de hablar, por su manera de mirar, por su manera de actuar. Tú ya no puedes hacer lo que es incorrecto, lo que es ilegal. Tú no puedes participar de malas conversaciones. Tú no puedes estar mirando con tus ojos pornografía. Tú no puedes estar practicando pecados sexuales. Tú no puedes estar teniendo en tu vida otras cosas que sean más importantes que Jesús de Nazaret. Tú no puedes dejar de buscar a Dios cada día, porque allí, en cada detalle de tu vida, está el poder del profeta de Dios. Qué triste, qué doloroso es encontrar hombres que hablan por su boca la palabra de Dios, que enseñan con su boca la palabra de Dios, pero cuando uno los va a ver en la intimidad de su vida y de sus familias, son un desastre. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con escuchar un mensaje. No es suficiente con hablar la palabra de Dios. Es necesario vivir
de una manera íntegra cada día de tu vida. Así que no hay nadie más que tenga tanta autoridad para ver si somos o no íntegros delante de Dios que los miembros de nuestra familia. Y hoy en nuestra casa nos está mirando la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Y si nosotros no somos idénticos a nuestro mensaje, nadie quiere escuchar a una persona que predica pero no aplica. Queremos y esperamos que los siervos de Dios que predican la palabra y a los cuales escuchamos sean hombres irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un avaro, no un borracho, no un maldiciente, no un peleonero, sino un hombre íntegro, como lo es Jesús de Nazaret. Así que mi invitación a todos los que hoy están escuchando esta palabra es que vayamos a los pies de la cruz del Calvario y le pidamos que con su sangre Él arranque de nosotros la doblez de corazón, para que seamos de palabras idénticas a nuestro comportamiento.